Buenas tardes amigos, inició otro mes en los mercados y como es tradición en el canal les traigo 3 compañías a considerar en este mes de octubre. Vamos a revisar desde el análisis técnico a Coca-Cola, Lockheed Martin y Chevron. Arranquemos con una de las empresas con un poder de reconocimiento de marca más grande del mundo y esta no es otra que Coca-Cola, una de las empresas que lleva en cartera Warren Buffett y que se encuentra en mínimos de 52 semanas. La compañía opera en 4 segmentos que básicamente son las regiones donde mantiene operaciones. La empresa posee licencias y comercializa diversas marcas de bebidas, entre las cuales podemos destacar la propia Coca-Cola, Quarius, Dasani, Fusti, Powerade y Del Valle, entre otras. Revisemos su último reporte. Coca-Cola presentó ingresos de 11.970 millones, un 6% más que el año anterior, y un EPS de 78 centavos por acción. La empresa también elevó su guía de beneficios para todo el año, apalancándose en el aumento de precios de toda su cartera de productos y la disminución de la presión en la cadena de suministro. No obstante a estas buenas noticias, la empresa lleva una caída en lo que va del año del 15%. No olvides que al final del video vamos a revisar las acciones de Chevron. Pasemos con su gráfico. Coca-Cola se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con una subida hasta la parte alta del 20%. En el MACD se encuentra en una tendencia bajista y el RSI se encuentra en terreno de sobreventa. La compañía paga un dividendo de 1,84, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 60 años. Según Morningstar, la empresa tiene un valor justo de $60 por acción, monto mayor a su precio actual, lo que nos indica que las acciones pueden estar algo infravaloradas. En otras métricas, Coca-Cola tiene un PER de 22,5, inferior a su media de 5 años. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. Actualmente los analistas le dan a Coca-Cola una calificación de compra con un precio objetivo de 70,91, una excelente compañía que sé que estará muchos años con nosotros. Si te interesa conocer qué empresas recomendamos en el mes de septiembre, puedes ver el link en la parte superior para que lo revises luego de terminar de ver este video. Pasemos con la siguiente empresa, Lockheed Martin. Para nadie es un secreto que se está creando un nuevo conflicto armado en el Medio Oriente que traerá fuertes impactos. Lockheed Martin es una empresa aeroespacial y de seguridad, la cual opera en 4 segmentos. Aeronáutica se dedica a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación, soporte y mejora de aviones militares. El segmento de misiles y control de fuegos proporciona sistemas de defensa aérea, antimisiles y sistemas de control de incendios. El segmento de sistemas rotativos y de emisión proporciona el diseño, fabricación, servicios y soportes para diversos helicópteros, tanto militares y comerciales, buques de superficie, radares, entre otros. Y finalmente el segmento de soluciones cibernéticas y soluciones de simulación y formación. La compañía en su último reporte de ganancias presentó ingresos de 16.700 millones, un 8% más que el año anterior y un EPS de 6,63 por acción. Además anunciaron una fuerte cartera de pedidos de unos 158.000 millones de dólares y como si fuera poco, con lo que les acabo de mencionar, también elevaron su guía de beneficios para todo el año, un excelente trimestre para la empresa. La compañía lleva una caída en lo que va del año del 16%. En el análisis gráfico, Lockheed Martin se encuentra en un canal bajista de corto plazo, con un recorrido hasta la parte alta del canal del 8%. El MACD se encuentra en una tendencia bajista y el RSI está en terreno de sobreventa. Morningstar le da a la compañía un fair value de 480 por acción, monto mayor a su precio actual. En otras métricas, Lockheed Martin tiene un PER de 14,69, inferior a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a Lockheed Martin una calificación de mantener, con un precio objetivo de 497,27. La empresa paga un dividendo de 12,60, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 20 años. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción. Revisemos Chevron, una compañía que no necesita presentación. La empresa produce petróleo, crudo y gas natural, fabrica combustibles para el transporte, al igual que lubricantes, petroquímicos y aditivos. Chevron opera principalmente en 2 segmentos. Upstream consiste en explotación,
desarrollo, producción y transporte de petróleo crudo y gas natural, y Downstream, que se dedica a refinar petróleo crudo para convertirlo en productos petrolíferos, comercializar petróleo crudo, productos refinados, lubricantes, entre otros. En el último reporte de ganancias, la compañía presentó ingresos de 6.000 millones de dólares y un EPS de 3,20 por acción. Chevron lleva una caída en lo que va del año del 6%. En el análisis gráfico, Chevron se encuentra en un canal alcista de corto plazo con una subida hasta la parte alta del 6%. El MACD se encuentra haciendo un cruce bajista y el RSI se encuentra en la parte media. Según Morningstar, la empresa tiene un valor justo de 172 dólares por acción, monto casi en línea con el precio actual. Actualmente los analistas le dan a Chevron una calificación de compra con un precio objetivo de 191,54. La compañía paga un dividendo de 6,4, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 35 años. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de estas 3 acciones te gustaría agregarlas a tu portafolio. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.